Estamos viendo el esquema del trabajo, ¿sí? Ahí quedamos. A ver, estoy ahorita en la carrera de comunicación social, estamos sin secretaria, sacado su vacación, así que estoy solo con un mensajero y a veces hay cosas que atender, ¿no? De urgencia. Entonces, la clase de hoy vamos a acabar antes, por eso inmediatamente comenzamos. Nuestra clase es hasta las 11:15, ¿no? 11 Sí, menos, profesor. 11 menos cuarto vamos a acabar, ¿está bien? Está bien, listo. Ya, entonces, sobre la marcha avancemos, ¿sí? Aquí quedamos con el grupo 07. No hay... hemos ya pasado la... ¿Cuándo se abre el sistema para los que han tomado mesa de examen? ¿Cuándo van a tomar más materias? Hoy y mañana. Hoy día, licenciado. Ya, entre hoy y mañana, perfecto. Entonces, hoy día ya vamos a empezar a dar las tareitas en Classroom, las tareitas que son diarias, y va a ser única vez que vamos a dar la tarea para que la puedan entregar hasta el martes inclusive, ¿ya? Para que vayan viendo y el martes vamos a ver si han tenido una dificultad. Y a partir del martes todas las tareitas son para el mismo día, ¿está bien? Está bien, listo. Ya, eso hemos esperado para que los de mesa no se perjudiquen, ¿no? Bien, ahora sí, pueden ver mi pantalla, comenzamos a trabajar. ¿Hemos dado alguna tareita? Déjenme ver un cachín. Sí, para el lunes, listo, listo. Para el lunes hemos dado, ¿no ve? Sí, listo. Ética Sí, profesional. listo. Ya, ¿han tenido alguna dificultad en enviar? No, listo. Ya, no han tenido dificultades. Y si no han tenido dificultades, ¿por qué no han enviado? Yo he enviado, licenciado. Claro, pero el lunes vas a tener que leer de nuevo, pues mejor a ti sobre la marcha, ¿ya? Sí, varios que no han entregado y más de la mitad no han entregado, aquí aparece, ¿no ven? Ya, pero si no tienen dificultades, mejor. Pues ya hoy día voy a dar y de hoy día va a ser, también de hoy día que sea para el lunes, ¿ya? Y desde el martes todo para el mismo día, ¿ya? Muy bien. Dime. Solo era una pregunta, ¿no? Solo me Sí, salió eso. sí, solo esa preguntita, nada más. Roberto. Levanta tu mano, Roberto. Nada. Entonces... Me confundí, Lisa, perdón. Ya, no te preocupes. Entonces, continuamos. Entonces, cuando tengas que hacer tu informe, ¿no es cierto? Tienes tu tema, 2 o 3 fuentes de información. Eso dijimos en la anterior clase. De esta lectura previa que has tenido, te pido que busques en Google y en Google el Google académico, ¿no? Eso dijimos, ¿no? Hemos visto cómo es Google académico. Leas 2 o 3 fuentes, anotes las ideas principales, ¿sí? Ordenes las ideas principales con una secuencia lógica, ¿sí? Luego los enumeres y ahí tienes el cuerpo de tu trabajo, ¿sí? Ahí lo tienes. Como ya tienes el cuerpo de tu trabajo, ahora solo te queda, como ya tienes el esqueleto de tu trabajo, ahora lo que te queda es dar el cuerpo a este esquema, ¿sí? A esto se llama rellenar el contenido. Incluso a veces, como hacen en grupo, incluso hasta aquí ya se pueden dividir, ¿no ve? Digamos, Juan Pablo, tú haz las definiciones en 4 párrafos, ¿no ve? Los tipos de responsabilidad, Jesse, tú haz tipos de responsabilidad en 3 páginas. Datos estadísticos en Bolivia, que eso investigue nuestra amiga Ana Laura, digamos, ¿no ven? Y la legislación que lo haga el mismo Juan Pablo, digamos. Y esto, cada quien lo hace, le estoy sugiriendo, cada quien se organice, ¿no ven? Lo hacemos hasta el lunes, ¿les parece? Perfecto, el lunes, como el trabajo es de aquí a 2 semanas, el lunes en la noche lo unimos todo y revisamos para que tenga un buen estilo de redacción, tenga una buena secuencia, no tengamos problemas, ¿no? Entonces, ahí sí se pueden dividir, vean ustedes, pero al final entre todos revisan y saben de qué trata el trabajo, ¿ya? Hay que explicar cada uno de estos temitas, cada uno de estos capítulos, ¿no? Hay que explicar cada uno, hay que desarrollar el tema principal de cada uno, ¿sí? Estas enumeraciones de los capítulos, por favor, tiene que hacerse
tiene que hacerse en números arábigos, ¿no ve? 1, 2, 3. No es recomendable no mezclar con números romanos, incisos, cucuruchos, no sé qué cositas más ponen, ¿no ven? Puro números arábigos, no romanos, no inciso, inciso A, B, guioncito, nada de eso, ¿no? Puede darse el caso de que, por ejemplo, cuando hable de tipos de responsabilidad, voy a dividir en 2. Mi capítulo 2 voy a dividir en 2. Mínimo se debe dividir en 2. No puedo yo dividir en 1. ¿No? A ver, imagínate, has venido aquí a la oficina, tengo un sándwichito, digamos, para más tarde, y quiero partirlo contigo. ¿Puedo partir mi pancito en una sola parte? No. Por simple lógica, no, pues si parto, mínimo es en 2. Por tanto, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Si mi capítulo 1 voy a dividir, ¿cómo divido? 1.1, y si tengo 1.1, necesariamente debo tener 1.2, o el capítulo 3, ¿no ven? Vayámonos al caso concreto. Aquí es tipos de responsabilidad, mi capítulo 2. ¿Sí? Capítulo 2 es tipos de responsabilidad. ¿Sí? Entonces, como voy a hablar de 2 tipos de responsabilidad, entonces voy a poner 2.1, responsabilidad ilimitada, 2.2, responsabilidad limitada. ¿Sí? Entonces, fíjense, puedo dividir un capítulo, pero mínimo divido en 2, no puedo dividir en 1. Capítulo 3, 3.1. Antes de irme al 4, no me puedo ir del 3.1 directito al 4. Necesariamente tengo que tener 3.2. ¿Se entiende cómo dividir los capítulos? Sí. Sí, licenciado. Ya. Ahora, para discriminar los títulos de los capítulos, mayúscula y negrilla. 2, mayúscula y negrilla. 3, mayúscula y negrilla. 4, mayúscula y negrilla. Los subtítulos, la primera división, minúscula y negrilla. Y si esto quiero volver a dividir, simplemente minúscula. En la responsabilidad ilimitada, podemos poner 2.1.1. Como ya es una última división, sin negrillas nomás, si solo en minúscula. Que pongo aquí, responsabilidad solidaria. 2.1.2, responsabilidad mancomunada. ¿Sí? Entonces, esto me permite discriminar la importancia de mis capítulos, ¿no? Esto lo hacemos para que no haya, bueno, este es el esquema acabado, ¿no ve? Y cuando ya tengo el esquema acabado, simplemente tengo que dar cuerpo, tengo que rellenar cada uno de estos, ¿no ve? Tipos de responsabilidad, qué es responsabilidad limitada, qué es responsabilidad solidaria, mancomunada, qué es limitada. Todo esto tengo que explicar, dar ejemplitos y demás, ¿no? Pero fíjense, es en base a una lectura previa de 2 o 3 fuentes de información, ordeno ideas, o rescato ideas principales, las ordeno, las enumero, algunas las subdivido, y después simplemente tengo que dar contenido a cada uno de los títulos y ya tengo mi trabajo acabado. ¿Ya? Les decía, hay que evitar choque de títulos. ¿A qué se refiere evitar choque de títulos? Hace rato estaba viendo aquí un trabajito que acabo de cerrarlo, pero lo voy a volver a abrir, y era este, creo. ¿No ven? Es un trabajo de comunicación social que era el existencialismo,
Fíjense, aquí nuestros amigos han cometido, esto es choque de títulos, del capítulo 3, formas del existencialismo, se van al 3.1, el existencialismo ateo, negación de Dios. Entonces, fíjate, de un título está chocando con otro. ¿Cómo se evita el choque de títulos? Algo tienes que poner. A ver, por ejemplo, a continuación, esto ya no es negrillas. A continuación, se desarrollan los tres tipos de existencialismo más relevantes. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo estaba antes. Antes estaba así. Un título choca con otro. Les dije que hay que evitar choque de títulos. ¿Cómo tiene que ser? Así. ¿Entiende? Cuando les digo evitar choque de títulos. Sí, licenciado. Ya, tómenlo en cuenta, por favor. Seguimos avanzando. Después de, esto te va a tomar, seamos honestos, 3 días, ¿no ve? ¿Por qué? Porque el primer día, en las tardes, 3 tardes, ¿no ve? Has leído 2, 3 fuentes de información, el mismo día o al día siguiente has hecho tus ideas principales y lo has discriminado, has ordenado tu capítulo, el segundo día, hasta que has hecho, y el tercer día ya vas llenando, hasta un cuarto día de repente. Son 8 páginas, 10 páginas. Y no puedes hacer este trabajo en una noche, ¿no ven? Los que a última hora hacen una noche, como sea, cualquier cosa les sale. Entonces háganlo bien, hazlo con tiempo. Si eres ordenado, 4 tardes te va a tomar, 4 noches. Hazlo con calma, con tiempo, ¿ya? Has acabado el informe, te queda hacer ahora la conclusión. Anoten, por favor, la conclusión, como es otro título, también se escribe en mayúscula y negrillas, todo título es mayúscula y negrillas, todo tamaño 12, ¿no ve? No se enumera la conclusión y igual que la introducción, la conclusión no se enumera porque no es parte de la investigación. ¿A qué nos referimos cuando decimos no es parte de la investigación? O sea, para escribir tu trabajo, para escribir el cuerpo, has leído, y después de haber leído, después de haber escrito, haces tu conclusión, y para hacer la conclusión misma ya no has vuelto a leer, o sea, ya no has leído algo nuevo. Tu conclusión es de un trabajo ya leído, ya acabado, ¿no ven? Por eso no es parte de la investigación, ¿no? Primer dato. Segundo dato, la conclusión es la segunda parte del mismo texto de la introducción. O sea, es como si fuera un solo texto. ¿A qué me refiero? ¿Te acuerdas que te dije que la introducción se escribe al final? Entonces, cuando hagas tu trabajo, te vas directamente al cuerpo, desarrollas el cuerpo, has acabado de escribir el cuerpo del trabajo y te vas a la introducción y la escribes en tiempo pasado o como un trabajo ya elaborado. Has terminado de hacer tu introducción, recién escribes tu conclusión como si fuera continuación de la introducción. La persona que no quisiera leer los trabajos, ¿dónde está observando nuestro modelito? Teníamos un modelo. Digo, teníamos un modelo porque el que yo tengo aquí del existencialismo es malo. Digo, es malo porque no han hecho conclusión. De este del 4.4 se han ido a bibliografía. Y la bibliografía mal anotada de paso. ¿No ven? A ver si encuentro dónde está nuestro... Aquí tiene que estar. Ética profesional, aquí. Aquí está, ejemplo de trabajo. ¿No ven? Entonces, fíjate, ¿qué te digo que tiene que ser un solo texto? ¿Se acuerdan que estamos hablando de la ética estoica? Tómate la vida con filosofía, hay que tomar la vida con impasibilidad, no sé qué decía, ¿no ve? Explica las partes del trabajo y es el que la parte del trabajo. De aquí, cuando yo leo, de ahí me salto a la conclusión. Y la conclusión tiene que dar continuidad a la introducción. Al concluir el trabajo se puede llegar a las siguientes conclusiones.
leyendo la conclusión, yo ya sé lo que hay en el trabajo. Entonces, quien lee la introducción y lee la conclusión, ya debe saber qué cosas hay en el trabajo. ¿Sí? Por eso decimos, la conclusión es la segunda parte del mismo texto de introducción. Por otro lado, el cuerpo no te estás inventando tú, estás sacando de libros, de artículos, pero la introducción y la conclusión lo estás haciendo tú, es tu texto, es tu producción, es el mismo texto, ¿sí? Se escribe al terminar el desarrollo para cerrar la investigación, ¿no? Si la introducción abre la investigación, la conclusión se encarga de cerrar, ¿sí? Si estuviese en plantibos, hay que ver en qué medida se han logrado los objetivos, ¿sí? Y hay que revisar el logro, ¿no ves? ¿Se ha logrado o no se ha logrado los objetivos? Pero para este trabajo no es necesario plantear objetivos, no es necesario. Pero si lo hubieras hecho, tienes que decir en qué ha quedado, ¿ya? Ahora, a la hora de escribir tu conclusión, hay formas, hay estilos, hay maneras de presentar. Te comento de dos. Puedes tomar cualquiera de estas opciones, puedes combinar las dos o tomar una tercera opción si la conoces, ¿no ve? La primera es ideas principales, ¿no? Se anotan las ideas principales de la investigación sin perder de vista la temática principal, es decir, de la primera, como tu trabajo tiene 5 capítulos, puede tener 5 ideas principales. El capítulo 3 es más importante, de ahí que salgan 2, entonces van a ser 6 ideas principales, ¿no? Entonces, ese es el caso que aquí ha tomado nuestro amigo del ejemplo, ¿no ve? Conclusión, al concluir el trabajo se puede llegar a las siguientes conclusiones, y aquí hay una conclusión de un capítulo, de otro, y ahí tiene sus conclusiones. Y acabó el trabajo. Aquí sí ha puesto guiones. Les dije, no mezclar números arábigos con guiones, inciso. Aquí sí puso guiones. ¿Por qué? Porque estos guiones son de la conclusión no está enumerada. Si por alguna razón la conclusión estuviera enumerada, por ejemplo, ahí sí tendría sentido poner 6.1. Pero como ya dijimos, la conclusión no se enumera, por tanto, si vamos a hacer ideas principales, podemos hacer con asteriscos o simplemente párrafos separados. ¿Entiende la conclusión? ¿Hasta aquí? Sí. La otra posibilidad es que para hacer tu conclusión, tú hagas tu conclusión como comentario crítico. ¿Qué es un comentario crítico? La palabra comentario hace referencia a tu punto de vista, lo que tú piensas, ¿no ve? Por eso, a ver, ¿qué comentario tienes de la clase? Me ha parecido aburrida, ¿no ve? ¿Qué comentario tienes de la clase? No, el docente se hace mucho lío con el grupo de WhatsApp, no sé, algo dirás, ¿no ve? Eso es tu punto de vista, ese es tu comentario. Pero para que tu comentario sea crítico y no sea un comentario simplista, ¿no es cierto? Para que tu comentario sea crítico, ese tu punto de vista tiene que estar basado. Uy, ya estamos volviendo a la normalidad en la 1, ¿ve? Petardos, protestas. Bueno, ya. Ese tu comentario crítico, ese tu comentario tiene que estar basado en argumentos, ¿sí? Por tanto, ¿qué es un comentario crítico? Un comentario crítico es un punto de vista grupal en este caso, pero basado en argumentos, ¿sí? Basado en argumentos. Perdón, un segundito, por favor. Es unas llamadas que estoy esperando con urgencia. Es bien cortito.
¿Me escuchan, no? Sí, Ya, avanzaremos un poco más rápido porque más allá de que hay cosas que atender, estoy con baja batería y no he traído mi cargador, qué pena. Ya, así que avancemos, ¿ya? Entonces, esa es la segunda forma, ¿no? El comentario crítico, que es tu punto de vista con argumentos. Esto es muy sencillo, puedes tú no estar de acuerdo con tu tema, ¿no? El ejemplo que siempre pongo, ¿no? De repente tú eres una persona medio atea, digamos, ¿no es cierto? Y te tocó exponer la ética cristiana. Puede que no estés de acuerdo, pero tienes que exponerla. Y en tu comentario crítico, pues dirás tu punto de vista sobre la ética cristiana. O al revés, eres muy creyente, muy monaguillo y catequista toda tu vida, y te toca exponer la ética marxista que es atea o la ética del superhombre que critica el cristianismo. Hazlo, pues. Tienes que hacerlo porque si no lo haces, pierdes nota, ¿no ve? Pero en tu comentario crítico puedes poner tus argumentos por qué no estás de acuerdo. Otra vez es que como no hay la secretaria, está con salida, hay cosas que debo ir atendiendo. Un segundito, por favor. Ya, sí, pues estas cosas pasan. Están llegando cartas, hay que llevar informes al decano, todo un lío, ¿yo? Así que, pero hasta que se acabe la batería.
o hasta menos cuarto. Bien, 15 minutitos más. Bien, entonces así se escribe la conclusión, ¿ya? Luego de la conclusión viene inmediatamente la bibliografía, igual como es título, no se enumera, no es parte de la investigación, ¿sí? ¿Qué es la bibliografía? La bibliografía es una descripción precisa, lo pongo en negrillas y resaltado con rojo, de todas las fuentes de investigación que has utilizado para elaborar tu informe, ¿sí? Has entrado a internet, tienes un libro en casa, un periódico, una revista de internet, has buscado un libro, has buscado artículos, todo lo que hayas podido consultar, ¿ya? Ahora, obviamente, hay gente que me pone 20 fuentes de información, ¿no es cierto? Para una tesis creo que está bien, ¿no? 30 incluso a veces. Pero para este trabajito cortito, unas 4, 5, ¿no es cierto? 3, ¿no es cierto? Tampoco nos inventemos, forcemos, ¿no? Hasta 7 de repente, ¿no? Bien. La bibliografía, los datos de referencia bibliográfica hay que respetar en orden alfabético de los autores. Algunos suelen poner bibliografía principal, bibliografía secundaria, pero un trabajo cortito no, simplemente en orden alfabético por los autores, ¿sí? El formato APA utiliza tanto el estilo Harvard, el estilo Vancouver, son estilos muy recurrentes, muy comunes, ¿no es cierto? Pero estos formatos, estos estilos, los tres utilizan el estilo autor-fecha, con alguna pequeña variación, ¿no ve? Hay alguna pequeña variación, pero les voy a dar los datos generales para estos tres estilos, ¿sí? Lo que llevan en común, digamos, ¿ya? Cuando lo que primero vamos a distinguir no es lo mismo un libro que un artículo, ¿sí? Un libro, pues, es un libro que ha sido publicado, que tiene su lugar, su editorial, responsable de la publicación. En cambio, un artículo es una investigación independiente que puede estar dentro de un libro, que puede estar en una revista científica, que puede estar en un instituto de investigación, ¿sí? Bien. Si se trata de libro, el título del libro va en cursivas. Si se trata de artículo, el título del artículo va en comillas, ¿ya? ¿Qué es lo común, tanto a libros como a artículos? Como se llama estilo autor-fecha, el autor y el año de publicación van juntos, por eso es autor-fecha. Autor y año de publicación van juntos. Como ya les dije, para poner sus datos, primero el apellido, coma, seguido del nombre, y como es autor-fecha, entre paréntesis el año de publicación. Eso es igualito en ambos, tanto en libro como en artículo. ¿Sí? Entonces, repito, apellido, coma, seguido del nombre, entre paréntesis el año de publicación, coma, seguido del título, y ya saben, ¿no ves? Si es libro, en cursiva, y si fuera artículo, entre comillas, y ya no cursiva. ¿No ven? Ahí vamos a repetir esto. Esto es para libro, y para artículo sería apellido, nombre, título del artículo, entre comillas. Como ya está entre comillas, ya no necesita cursiva, simplemente comillas, ¿sí? Repito, libro en cursiva, artículo en comillas. En ambos casos, coma seguido del lugar de la publicación. Cuando decimos lugar de la publicación, se refiere a la ciudad, ¿sí? Se refiere a la ciudad, no el país. He visto en algunas variantes, creo que APA ha ido variando, pone ambos, ciudad y país, ¿ya? Pero no puede ir solo país sin ciudad, ¿ya? Ciudad y país, o sea, se pone La Paz, se pone Cochabamba, se pone Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá, Madrid, ¿no es cierto? Entonces se pone la ciudad,
Y finalmente, la editorial. Obviamente que en los artículos, si es, ya, un cachito, hasta aquí vamos, ¿no ven? Si el artículo estuviera escrito en un libro, se pone en dos puntos y, porque a ver, por ejemplo, tengo aquí en el escritorio una revista de ciencias sociales que se llama De Cursos, revista de ciencias sociales, y en este de curso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 artículos, ¿sí? Entonces, a mí me interesa llenar el artículo. Entonces pongo, y pongo aquí el lugar, en este caso en de cursos, de cursos, revista de ciencias sociales. Revista de ciencias sociales. La revista es la misma editora. Entonces, en este caso, simplemente el lugar, o ponemos en este caso, lugar, en este caso Cochabamba, otra vez ciudad, y ponemos la editorial, que normalmente suele ser la misma editora, en este caso el editor es el CESU. Ah, no, pues es del CESU, sí, está bien. ¿Ya? La editorial. ¿Ya? Entonces, esto por favor tomen en cuenta. Vamos a ver ejemplos para que quede más claro. Ejemplo de un libro. Ejemplo de un libro. Santillana Juan Ramón. Ya sé que Santillana es el apellido porque está delante. Coma, Juan Ramón es el nombre. ¿Sí? 2013. El año 2013, este señor Juan Ramón Santillana ha escrito, díganme esto, ¿qué es? ¿Libro o artículo? Libro. Sé que es libro. Sé que es libro porque está en cursivas. Tercera edición. Esto, tercera edición, porque significa que antes hubo otras ediciones. Coma, Estado de México. Ahora ya no se llama Estado de México, ¿no? Se llama ahora Ciudad de México, ¿sí? Ciudad. Pero hay que poner, el año 2013 era Estado de México, ¿no? Creo que es poco que han cambiado a Ciudad de México. México, ¿saben? ¿No ve? Existe México, Estados Unidos mexicanos, ¿no? México grande. Dentro de México, como si fuera departamento, está el Estado de México. México es un estado federado, es un estado con varios estaditos pequeños, ¿no ve? El Estado de México. Y la capital del Estado de México es la Ciudad de México, que al mismo tiempo es capital de todo el país, ¿no es cierto? Entonces, por eso ahora ya se llama Ciudad de México, pero en aquel momento se llamaba Estado de México. Editorial Pearson's Educación. ¿Sí? Entonces, tengo autor, año, título, lugar y editorial. Esto sí o sí debe existir. ¿Ya? Bien. Vámonos a un ejemplo de artículo ficticio. Lo mismo, supongamos que el mismo Juan Ramón Santillana haya escrito el 2010 un artículo, la contabilidad pública, en lo que les decía, ¿no ve? Lo que estaba poniendo aquí, en de cursos, en El Fiscalizador, revista académica de la carrera de contabilidad de la UNAM, número 47 del año 2010, de fecha 23 de abril de 2010, Estado de México. ¿Sí? Entonces, son los datos mínimos que debe tener, una fuente donde tú has sacado información. Uy, me están complotando otra vez la secretaria. A ver, la secretaria debería venir nomás. A ver. Hola, hola, señora Erika.
retomamos, ¿ya? Entonces, eso es lo mínimo. Ahora, los artículos, la mayoría de los artículos que van a utilizar ustedes son artículos sacados de Internet, ¿no ven? En Internet hay mucha información, pero hay mucha basura también, ¿no? Hay mucha información que no sirve, ¿sí? Por ejemplo, te ha tocado el utilitarismo, la ética utilitarista, utilitarismo. Entramos, te han salido 3.780.000 resultados. Muchísimo, ¿no ve? Y de estos 3 millones, de repente hay varios que no sirven, de repente, ¿no ve? Entre videos, todo hay, ¿no ve? Imágenes, todo, absolutamente todo. Incluso hay temas relacionados, utilitarismo, características, utilitarismo ética, ¿no ve? Hay millones, ¿no ve? Entonces, para saber qué te sirve y qué no te sirve, hay algunos criterios. Primer criterio es, debes identificar un autor. O sea, si la información de Internet tiene autor, tómalo en cuenta. Si no tiene autor, no lo tomes en cuenta. ¿No ve? No lo tomes en cuenta. Ni lo mires, ¿ya? Pucha, ¿qué hago? Hola, hola. Dime. ¿Ya? Ya. Esa es la única observación, Alex. ¿Sabes, Alex? Termina de revisar, si en una media horita me entregas un pequeño, no informito qué cosas hay, porque eso mañana lo vamos a firmar, ¿no? Que no tenga errores, porque lo va a invalidar, ¿ya? Ya, una media horita sí, me lo revisas algo más, por favor. Ya. Gracias. Chao, Alex. Chao. Bien, van a disculpar. Entonces tenemos un autor identificado, si no nos sirve. La información debe estar organizada bajo un título, por tanto la información debe tener título. Antes, cuando yo tenía la edad de ustedes, muy común era Yahoo Preguntas, ¿no ve? Tú preguntabas, hacías una pregunta y alguien en el mundo te respondía. Y claro, te respondía a veces información buena, pero no estaba organizada esa información con un título, por tanto tampoco sirve, ¿ya? Y tercero, la información debe ser fiable. ¿Qué quiere decir? Debe tener una solvencia académica. Por eso no sirve El Rincón del Vago, no sirve buenastareas.com, no sirve monografías.com. ¿Por qué no sirve monografías.com? Sí hay buenos trabajos, los hay, pero ya son trabajos hechos, ¿no ve? Y nosotros tenemos que tratar de ir a unas fuentes primarias. Monografías.com son fuentes secundarias y más todavía, ¿no ven? Y tampoco se acepta Wikipedia como respaldo académico, ¿ya? Entonces, cuando les digo no Wikipedia, no buenastareas.com, no Rincón del Vago, pero no hay más, uno dice, hay mucho más. ¿Qué tienes que hacer? La anterior vez les he mostrado Google Académico, ¿no? ¿O no les he mostrado? Díganme, por favor. Sí, mostró, listo. ¿No ven? Ha mostrado, licenciado. Entonces, ahí tienen todos autor, todos tienen título, todos son fuentes solventes, son académicas, no tienes mucho que buscar, ¿sí? Entonces, recomendaciones, procura utilizar libros o artículos académicos. Cuando vayas a Internet y encuentres libro, cítalo como si el libro estuviera en tus manos, ¿no ve? Por ejemplo, de Ramón Santillana, no tengo el libro, ¿no ve? Pero de Internet lo he copiado, ¿no ve? Y ahí hay todos los datos necesarios para citar la bibliografía. ¿Alguna pregunta de la bibliografía? Ha dicho, licenciado, disculpa, ha dicho libros y ¿qué más? Artículos académicos, ¿no ve? Libros Gracias. y artículos académicos, ¿no ve? Por ejemplo, ahí ya no está Wikipedia, por ejemplo, ¿no ve? Ya. Aquí tengo un ejemplo, ¿ya? Fontrodona Joan, el 2021,
ha escrito un artículo, El utilitarismo en la ética empresarial, y esto está cuando saco de internet, igual pongo apellido, como nombre, año, título, ¿se acuerdan que cuando el libro estaba en mis manos ponía de cursos, revistas de ciencias sociales, ¿no es cierto? Pero como estoy sacando de internet, pongo y copio todo el enlace de internet, ¿sí? Y ahí pongo información extraída el 22 de septiembre del 21. Cuando entramos a Fontrodona, que ahorita vamos a ver, no aparece qué año ha publicado, no aparece, no hay. Como no aparece, yo pongo el año en que yo he revisado. Por eso digo aquí, información extraída el 22 de septiembre. O sea, cuando en internet, yo que soy el investigador, he buscado en esta fecha, en esta dirección, había este artículo. 2% le queda a mi batería para que no se corte. Entonces, vamos a entrar a este Fontrodona y a ver qué nos aparece. Ahí está, Joan Fontrodona, el utilitarismo en la ética empresarial. Entonces, fíjense, esta es la dirección que hay que copiar. De tal forma que, como han visto ustedes, cuando ingrese a ese enlace, me salga automáticamente la fuente. Y como verán, no hay año de publicación. Y como no hay año de publicación, pues decido poner el año en que yo he revisado, cuando yo he revisado, y abajito pongo inclusive la fecha precisa. ¿Cuándo revisé? El 22 de septiembre de 2021. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me escucharon? Hola, hola. Si le dicen no hay preguntas. Ya, Por mi parte, ninguna, licenciado. ya, Creo que gracias. ninguno, licenciado. Como no me respondían, pensé que ya me había salido porque cuando la batería está baja, llega al 12%, ya no me permite hacer nada. Ya, entonces ahorita se va a cortar mi internet. Aquí quedamos. Voy a aprovechar a hacer varias cositas que hay que hacer. Voy a dar otra tareita en este momento, si ahorita antes que se corte, ¿ya? Que tengan un buen fin de semana. El martes con regularidad avanzamos. Hasta el martes.